Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este laboratorio de estudios metropolitanos que avala y auspicia el Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo y el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, en esta sección que hemos intitulado Diálogo Metropolitano, que junto con las otras actividades del Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos constituyen uno de los dos pilares en esta amplia gama de colaboración interinstitucional y multiactoral para abordar desde una perspectiva más compleja, más multidimensional de los problemas que aquejan a las metrópolis y a los territorios que donde se manifiestan las nuevas realidades, ¿no? Entonces, bajo esta idea tenemos el gusto de tener hoy como invitado que inaugura en este 2024 esta sección que es un tanto más abierta, más esperemos que de diálogo de quienes nos acompañan en el grupo de que están aquí presentes y quienes nos escuchan por vía transmisión del Facebook, al de las cuales yo estaré atento por si hay alguna intervención, darles lectura, que en esta ocasión tenemos la participación de un amigo, colega de amplio trayectoria y conocimiento profesor, el doctor Raúl Tabarquino de la Universidad de Cali, con su ponencia, su presentación intitulada Análisis de vocaciones territoriales desde el enfoque de redes, caso del Distrito de Santiago de Cali, Colombia. ¿Me puede permitir leer una breve reseña curricular sobre su trayectoria? El doctor Tabarquino es economista de formación por la Universidad del Valle, tiene una maestría en políticas públicas y es doctor en administración por la misma Universidad del Valle. Es docente titular investigador de la Facultad de Ciencias de la Administración en la Universidad del Valle en el área de agencia pública del 2014 a la fecha. Ha sido director del Grupo de Investigación en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad del Valle, categoría A del Colciencias, nuestro símil del CONACYT, 2017 y 2024, y coordinador del pregrado en Administración Pública en el año 2020-2021, coordinador del doctorado en Gobierno, Política Pública y Administración Pública en el periodo 2020 a 2022. También es consultor del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle 2014-2024. Sin más preámbulo, pues le cedemos el uso de la voz, no sin antes decirles a quienes nos están en este grupo que tienen, pueden plantear sus preguntas levantando la mano. Yo con mucho gusto les doy el uso del micrófono y que se conforme esto pues básicamente como un espacio de diálogo y debate y sobre todo intercambio de experiencias a partir de decirles esta sección va a traer, y con la cual inauguramos y damos por inicio con el doctor Tabarquino, una serie de colegas también sobre todo de Brasil y también mexicanos para tener la verdad, enriquecer la problemática del entendimiento de los problemas metropolitanos. Entonces, doctor Raúl Tabarquino, adelante, lo escuchamos con muchísima atención. Bueno, muy bien. Eh, la conferencia que voy a dar en invitación que me hace el profesor Alberto Arellano por medio del Colegio de Jalisco y el Laboratorio de Estudios Metropolitanos, tiene que ver con el análisis de las vocaciones territoriales. Si ustedes se han dado cuenta a través de la historia, los territorios han sufrido cambios o se han modificado por las decisiones de los gerentes públicos o por las decisiones que han tomado aquellos gobernantes desde la implementación de las políticas públicas. Y estos territorios han tomado o han incorporado en esa lógica o en esa explicación de los territorios el tema de las vocaciones. Si uno se adentra a la definición de una vocación territorial y al rastreo de la literatura, uno puede decir de que hay una lógica después de la Segunda Guerra Mundial y también sobre los procesos del capitalismo, de que los territorios tienen que ser competitivos, de que los territorios tienen que ser racionales, de que los territorios tienen que integrar la lógica rural y urbana,
y de que los territorios deben respetar esas lógicas de aquella denominación que se llama ciudadanía, donde ratifican la presencia del Estado y el accionar del gobierno por medio del tema de políticas públicas. En este caso, traigo a este diálogo metropolitano y al Laboratorio de Estudios Metropolitanos del Colegio de Jalisco la ponencia que tiene que ver con las vocaciones territoriales, un caso muy específico de Cali Distrito, ¿sí? De Santiago de Cali. Cali es una ciudad que adquiere la condición de distrito especial desde el 2018. Pero esa condición especial tenía que comenzar a estudiarse y a formalizarse para poder definir cuál es la vocación de ese territorio. Entonces, Cali, en esa definición y apreciación del territorio, llegó a un proceso de definir que Cali Distrito debía tener 4 vocaciones territoriales. Una vocación de turismo, por ser un sector de talla mundial, una vocación del deporte, una vocación de servicios y todo lo que tiene que ver con una vocación de apostarle a todo el tema productivo. ¿Sí? Entonces, pero la pregunta que uno se hace como investigador, como consultor, es cuál es la forma de abordar el análisis de las vocaciones territoriales. Si volvemos a la discusión de la geografía económica, citando al profesor Krugman, si volvemos a la discusión de la teoría del comercio internacional, citando al profesor Ricardo, o si volvemos a una discusión clásica de que en últimas los territorios se transforman porque el capitalismo necesita potencializar el intercambio. Es decir, todos nosotros en esta lógica de la investigación de las ciencias sociales sabemos que hubo un desplazamiento de la producción agrícola porque en últimas el capitalismo aprovecha o desencadena o crea ese contingente del intercambio, que es donde se comienza a generar toda la riqueza del capitalismo y las lógicas racionales de llevar la máxima expresión del managerialismo a lo público. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la forma de estudiar las vocaciones territoriales? Entonces se comienza a explorar una definición desde el enfoque de redes. ¿Por qué el enfoque de redes? Porque el enfoque de redes rescata la pertinencia y los perfiles de los actores, rescata también la importancia del Estado en la toma de decisiones del gobierno y sobre todo rescata la importancia del impacto a la hora de implementar una política pública. Entonces, la ponencia se llamará Análisis de las vocaciones territoriales desde el enfoque de redes, el caso de Distrito de Santiago de Cali. ¿Por qué un caso y no una relación de política comparada? Porque deberíamos comenzar a establecer una lógica de datos, porque en Cali no está mapeado, no hay un estudio a profundidad de las vocaciones territoriales que más adelante nos permita hacer una relación de análisis comparado, por ejemplo, con México, que ya lleva años en la relación del tema de espacialidad, con los modelos que se han dado de Barcelona, la misma relación de Holanda, Japón. Entonces, poder levantar los datos de Cali para poder después más adelante hacer un ejercicio comparado. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Cuál es la estructura en red de las vocaciones territoriales de Cali Distrito? Ya entendemos que hay unos distritos que los define la ley, ¿sí? El turismo, el tema deportivo, el tema cultural y el tema empresarial. Son las 4 vocaciones que se han definido para Cali. Pero entonces uno diría, es vocación territorial porque hay una lógica económica y hay una demanda internacional, sí, pero uno debería también preguntarse, bueno, ¿cuál es la estructura en red? ¿Cuáles son los actores que participan en esa consolidación de vocación territorial? ¿Los actores sí la ven como una vocación territorial o simplemente la ven como una dinámica natural del territorio? Entonces la pregunta logra combinar, pues, uno, la estructura teórica de enfoque de redes y dos, el estudio de caso en particular, que son las vocaciones de Cali Distrito. Los objetivos de la ponencia en últimas, pues lograr delimitar la vocación territorial como una red, las relaciones e interacciones de la vocación territorial como red,
la visualización y análisis de una vocación territorial en red. Entonces ahí vamos a hacer un tema descriptivo a partir del tema de los grafos y entender si hay indicadores estructurales y posicionales que me digan cómo es una posible vocación territorial como una red de política pública para Cali Distrito. Fundamento teórico de este ejercicio de vocaciones territoriales. Entender que hay una ciencia de redes, ¿sí o no?, que viene a partir de todo el tema de la sociología estructural y se concentra en mirar las normas culturales, los elementos subjetivos, la conducta, pero le interesa entender esa interacción a nivel micro y macro. Es decir, los actores tienen la capacidad de incidir en la relación de la toma de decisiones, los actores no son estáticos, son dinámicos, hay un interés que a través de la historia los actores han consolidado y hay unos beneficios o unos pagos que los actores entran a negociar. Es decir, que una política pública reclama la condición de un proceso de gobernanza. Un plan, programa o proyecto reclama la gobernanza en red y un plan y proyecto o programa reclama todo el tema multiescalar en las decisiones del gobierno. El otro punto de las redes son las redes de política pública. El profe Kling en 1995 dijo que en últimas esto define la importancia del engranaje del gobierno en la implementación de políticas públicas. Y esto tendrá como consecuencia que existan comunidades de política pública o redes temáticas de política pública. ¿Por qué? Porque los actores no esperan que el Estado defina las reglas de juego, sino que los actores también pueden imponer reglas de juego, procesos de desarrollo en un territorio. Entonces, por eso citamos el tema de red de política pública, porque logra hacer esa combinación o ese puente entre lo micro y lo macro en temas de política pública y temas de redes de política pública. La metodología es mixta, trae todo el tema del análisis cualitativo, el análisis de contenido, los documentos pues gubernamentales, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el marco normativo, las leyes, y también por la parte cuantitativa, pues lograr visualizar eso por medio de grafos y tener todo el tema de análisis de redes desde lo posicional y lo estructural. Ahora bien, se plantea esta metodología, pero uno siempre que plantea la metodología, uno dice, bueno, ¿cuál es la operativización metodológica? O sea, ¿cómo se hace el proceso metodológico? Entonces, aquí viene todo el tema de la operativización metodológica. Primero, desde el punto de vista de las redes, se define cómo se va a delimitar la vocación territorial como una red. O sea, entonces tenemos que decir cuál es la delimitación de la vocación territorial como red. Primero hay un enfoque nominalista y un enfoque realista. El enfoque nominalista dice que el investigador define hasta dónde la frontera de la investigación, es decir, define la población, el objeto de estudio. Pero el enfoque realista dice, el investigador define eso, define la frontera, pero el investigador puede consultar expertos, hacer entrevistas en profundidad, hacer encuestas, hacer análisis de contenido para saber si ese objeto de estudio, población o esos límites de la red pueden ampliarse o pueden depurarse o pueden modificarse para tener un análisis que tenga un mayor alcance. Entonces, en la delimitación de la vocación territorial como red, se aplica el enfoque nominalista y el enfoque realista. ¿Qué más se aplica? La vocación territorial como red debe tener algunas dimensiones de análisis, o sea, cómo se relacionan los actores. Los actores se relacionan por contacto, provisión, colaboración, cooperación y competición. Entonces, estas formas de relacionamiento permiten definir cómo va a ser la red o cómo van a ser las reglas de juego en cada territorio y en cada vocación. Es decir, que, por ejemplo, en la vocación cultura, puede ser que la relación que más se repita puede ser colaboración. Puede ser que en la vocación de deporte, la que más se repita es cooperación. Puede ser que en la vocación territorial que tenga ver con el tema de turismo, la que más se repita es competición, o la que tenga que ver con empresariales y servicios puede ser contacto. Entonces, ¿qué pasa? Uno comienza a definir una estructura de actores que le dicen cuál es la relación que ellos definen o deciden
para poder relacionarse o conectarse. La visualización y análisis de una vocación territorial en red. Entonces, para poder visualizar la red, la vocación territorial como red de política pública, utilizamos todo el tema de matricial del análisis de redes. Entonces, cuando hay una relación será 1 y cuando no hay relación es 0. Pero ¿qué define ese valor de 1 y 0? Pues si usted tiene una relación o de contacto, o de provisión, o de colaboración, o de cooperación, o de competición, o si usted no aplica ninguna de las 5 relaciones. ¿Ok? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Bueno, sí, sí muy bien. escuchamos. Entonces, los resultados, ¿cuáles fueron inicialmente? Resultados descriptivos de las vocaciones territoriales de Cali como distrito de redes de política pública y los grafos de las vocaciones territoriales como redes de política pública. Entonces, los primeros datos tenemos que en la vocación territorial en Cali se encuentran 37 actores, en la vocación territorial de turismo encontramos 26 actores y en la vocación territorial de deporte 44 y en la vocación territorial de empresarios y servicios 34. Quiere decir que el que tiene más actores es el deporte en Cali. Eso define y plantea una axioma de por qué hemos sido la capital deportiva juvenil, de por qué hemos hecho juegos mundiales. Entonces hay actores más concentrados en esa vocación deportiva. En la relación de empresarios y servicios, por la misma lógica agroindustrial que ha tenido Cali y por todo el mismo desarrollo que han traído de pronto el tema del deporte, entonces hay una conexión. Y en turismo es baja. ¿Por qué en turismo es baja? Porque la política pública de turismo apenas fue aprobada el año pasado. O sea, apenas se están reconociendo como actores de una relación de actores políticos y se están reorganizando. Y en el tema cultural, ya es tradición, pero no solamente es salsa en Cali, sino que hay otras expresiones culturales. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, ya tenemos los actores, entonces uno comienza a hacer el cálculo de cuáles son las posibles relaciones. Las posibles relaciones, de acuerdo al número de actores, aumenta en proporción. Entonces, en deporte tenemos posibles relaciones de 1892 relaciones, en empresarial y servicios tenemos 1122, en cultura 1332 y en turismo 650. Esto se calcula con una fórmula básica de n por n-1, que es una fórmula básica que da el ejercicio matricial, que dice estas son las posibles relaciones en esta vocación territorial. A medida que se incrementa el número de actores, pues usted va a tener mayor relaciones posibles, ¿sí? Entonces, ya haciendo el ejercicio de aplicar de cuáles son las relaciones con las que se conecta la vocación territorial, obtenemos el siguiente resultado. Relaciones existentes en cultura, 1014. De los actores se relacionan 1014 veces. En turismo, 509. En deporte, 597. Y en empresa de servicio, 872. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ya tengo las relaciones existentes y las relaciones posibles. Entonces hago el cálculo de densidad. El cálculo de densidad me dice, miremos de las relaciones existentes por 100 sobre las relaciones posibles. Entonces la densidad en cultura es del 76%, la densidad de la conexión de la cultura. Y en el tema de turismo es el 78%, en el tema de deporte el 63%, y en empresarial y servicio, ahí se me fue el 5, es el 77%. O sea, que quiere decir de que la densidad en las vocaciones territoriales de Cali son mayores al 50%. Es decir, de que de por sí la red o la lógica en red de la vocación de territorial es estable. Ahora bien, uno dice, pero bueno, ¿cómo sería el tema de la forma del grafo, la porción de forma del grafo? Es porque hay un actor que tiene mayor capacidad, hay un actor que tiene más lógica. Entonces definimos si el grafo puede ser asimétrico, simétrico o, eh, o de la forma adecuada. Pero para eso
ahorita tenemos, yo les muestro ya los grafos, comenzamos a identificar que hay actores que tienen mayor participación en el proceso de las redes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cultura, es la Secretaría de Cultura la que lleva el proceso del liderazgo de la implementación de la política pública, con una relación de, ya les digo, no me lo permito ver aquí, una relación de 36 relaciones en el tema de cultura. Investigadores 36, los gestores culturales 34. En turismo, el turismo lidera el ejercicio de política pública con 25 relaciones y después sigue Secretaría de Desarrollo Económico. En deporte, en la Secretaría de Deporte, pero ya en la vocación territorial de Cali, la que domina no es la Secretaría de Desarrollo Económico, es decir, no el gobierno de turno, sino las empresas, los gremios. Entonces hay una participación muy fuerte desde el ejercicio de lo privado. Ahora bien, estos son los datos, pero ¿qué pasa con los grafos? Yo ya tengo el primer grafo. Este primer grafo tiene que ver con la vocación territorial de cultura. Entonces, al analizar el grafo de la vocación territorial de cultura, encuentro que el diámetro del grafo es muy amplio, es de un diámetro 2. Quiere decir que a pesar de que los actores están conectados, hay actores que tienen una centralidad en la toma de decisiones y hay actores que son periféricos. Miren los actores en amarillo, que son periféricos. ¿Sí? Y estos actores que son periféricos tienen el core o tienen el valor o el plus de la cultura. No deberían ser tan periféricos. Entonces, eso comienza a incidir que en la dinámica de la vocación de cultura como red de política pública, los que concentran la relación del poder tienen que ver con los actores públicos, que es la Secretaría de Cultura, y con aquellos actores que tienen la capacidad de hacer procesos de contratación o proceso de hacer temas de servicios. Entonces, hay actores mixtos que tienen una condición muy fuerte frente a la decisión de la política pública. Si nos vamos para la política de vocación territorial de turismo, es diferente a la de cultura. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Por ejemplo, que el grafo es más achatado, ¿sí? O sea que el diámetro es más amplio, hay más dispersión entre los actores. El actor primordial y clave ahí es la Secretaría de Turismo, ¿sí? Es la Secretaría de Turismo, pero de todo hay mucha lejanía entre los actores. Esto implica que de pronto el sector es muy nuevo, pero esto quiere decir que en última los actores están tratando de consolidar una red de política pública, pero todavía esa red de política pública es muy joven, no hay una dinámica tan fuerte en el ejercicio de la red de política pública, ¿sí? Ahora bien, para el grafo de deporte es diferente. Este grafo implica que hay más cohesión de los actores se mueven por una lógica más de recursos, ¿sí? El diámetro de la red dice que los actores tienen menos dispersión, es decir, un actor puede llegar más rápido a otro actor, entre los actores hay más conocimiento, más reconocimiento entre ellos, o sea que es una red gobernada en última por actores privados, pero también tiene buena incidencia desde lo público a la hora de definir los recursos. ¿Listo? Y el último grafo que tiene que ver con la vocación territorial de empresarios y servicios, pues es un grafo muy parejo, ¿sí? Aquí los actores se conectan, mantienen muy conectados la red de política pública. ¿Listo? Bueno, se me fue la presentación, permítanme un momentico. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí lo escuchamos, doctor. Se me fue la presentación, permítanme un momento. Entonces, como les explicaba, en el tema de deporte, el grafo es más fuerte, la cohesión del grafo.
¿Por qué la cohesión del grafo es más fuerte? Porque permite ver que los actores están conectados más en una lógica de provisión, no en una lógica de contacto, que los actores están más organizados a la hora de definir muy bien el ejercicio de la política pública. Dale, continúa, profe. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones en últimas de este ejercicio de las vocaciones territoriales desde el enfoque de redes? Primero, que el análisis de redes sociales desde el ejercicio de la red de política pública y la ciencia de la red o el análisis de redes permiten hacer y definir muy bien cuáles son los tipos de regulación de las vocaciones territoriales. Es decir, nos permiten definir si la vocación territorial es una comunidad de política o es una red temática. Entendiendo la red temática como aquellos actores que se especializan y tienen capacidad de gestionar recursos, o una red o una comunidad de política cuando necesitan en verdad el Estado para poder dinamizar la vocación territorial. Número dos, que las vocaciones territoriales necesariamente implican un ejercicio de las empresas, las organizaciones y las instituciones, es decir, demandan una lógica en el proceso de la gobernanza para todo lo que tiene que ver con el diseño, formulación e implementación de las políticas públicas territoriales. Es decir, se vuelve a discutir la importancia de llegar a acuerdos y procesos lógicos para poder definir los alcances de la política pública. Y hay una escasa investigación de vocaciones desde el punto de vista de las redes, y esto nos permite también en que es importante nuevamente volver a definir todo el tema de los actores y todo el tema de las responsabilidades y procesos y todos los procesos de la lógica de las responsabilidades, intereses y beneficios de los actores en una política pública. Y segundo, o última conclusión, el Estado ya no es un actor principal en la creación de políticas públicas, pero el Estado debe comenzar a participar en todo el tema de la co-creación de las políticas públicas por medio del reconocimiento de aquellos actores que hacen incidencia en el proceso de la gobernabilidad y las gobernanzas de la política pública. Muy bien, muy interesante, profesor Tabarquino. Digo, en este momento vuelvo a reiterar a quienes están escuchándonos o viéndonos en vivo por las redes sociales, por el canal de Facebook del Colegio de Jalisco. Si gustan plantear una pregunta, le doy lectura. Quienes están aquí en el grupo virtual de este diálogo metropolitano y quieren plantear una pregunta, pueden levantar la mano y con mucho gusto les doy el uso del micrófono. Aunque también ya aquí Fernando, bueno, Luis Fernando ha sido asistente a los diferentes eventos, también ya acaba de levantar la mano. Entonces, pues no sé, comenzamos. Luis Fernando, ¿quieres participar? Veo al doctor José Vargas Hernández, no sé. Luis Fernando, te doy el uso de la voz. Buenas tardes, ¿sí me pueden escuchar? Sí, adelante, te escuchamos. Mis dudas son, en primera, buenas tardes a ustedes, feliz año, ya aunque sea 22 de enero. Mis dudas son, ¿cómo podría el enfoque de redes contribuir a la planificación, a la ejecución y desarrollo de Santiago de Cali, teniendo en cuenta esas vocaciones que antes mencionó? La segunda duda es, ¿cuál es la relevancia práctica y la relevancia teórica de emplear ese enfoque de redes para comprender, para poder tener una noción de lo que son las vocaciones territoriales en ese contexto? Y mi última duda es, ¿se exploran diferentes implicaciones para la toma de decisiones políticas en el distrito de Santiago de Cali basados en los últimos resultados que nos mostró anteriormente desde este enfoque? Esas son mis dudas. Bueno, muy bien. Claro, el enfoque de redes sirve para el ejercicio de la planificación territorial, uno, por el tema de la prospectiva y los cambios estructurales a la hora de tomar las decisiones, el tema de los gobernantes. Entonces, todo gobernante debería valorar y lograr entender cuál es la lógica de vocación
de los actores en el territorio. Esto nos permitiría definir en un corto plazo, por ejemplo, el tema de capacidades y recursos, en un corto plazo el tema de inversión pública. Y ya en el tema de largo plazo, cuáles van a ser las apuestas de cambio o las lógicas de transformaciones, teniendo en cuenta datos de tendencias internacionales, teniendo en cuenta también la lógica o los procesos ideológicos que se dan en los territorios y sobre todo, en últimas, cómo el territorio se transforma. La segunda pregunta frente al ejercicio del enfoque de redes, conectándolo con la tercera. ¿Qué es lo agradable del enfoque de redes? El enfoque de redes te permite hacer una operativización metodológica de orden mixto, ¿sí? O sea, tener varias estrategias y procesos desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. Lo cualitativo, desde el punto de vista de definir muy bien cuáles son los actores, hacer entrevistas, hacer definición de una relación histórica, de cómo se ha consolidado ese actor en el territorio, si ese actor tiene una relación o no estrecha con el gobierno de turno, o si es un actor que solamente le interesa el ejercicio empresarial. Entonces, eso nos permite profundizar en el tema cualitativo. Y en el tema cuantitativo, poder apoyarnos en el tema de los grafos, de visualizar cómo esos actores se relacionan o se conectan con indicadores básicos como densidad, cohesión, desviación estándar, ¿sí? Que permiten definir que en última la política o las políticas sí están acordes a esos actores y al impacto que generan en el territorio. Porque es que antes se pensaba de que el territorio tenía un proceso de individualidad o que el territorio era autónomo, pero hoy en día con el tema de enfoque de redes podemos entender de que hay un ejercicio de gobernanza natural en todos los territorios porque los actores se tienen que colocar de acuerdo, tienen que discutir. Entonces los procesos de gobernabilidad son muy importantes a la hora de tomar decisiones de política pública. ¿Listo? Muy amable, gracias. Muy bien. Estimado Héctor Castellanos, que él es alumno del doctorado en Ciudad Territorio Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, ¿quieres plantear tu par de interrogantes o preguntas al ponente? Adelante, te escuchamos. Sí, me gustaría, si bien Luis Fernando fue muy asertivo con sus preguntas y lograron aclararme un poco la temática, que me gustaría saber, bueno, si bien tengo afinidad por este tipo de métodos, eh, pero mi duda siempre ha sido al momento de reinterpretar estos datos y estas redes o los grafos que se generan a partir de pues, este trabajo de mixto, uno al querer interpretar estas relaciones, pues tiene que adscribirse o tiene que generar una matriz en la cual enfoque pues o interprete pues estas relaciones que terminan siendo abstractas. Entonces mi pregunta sería, usted, si bien también comentó que es un elemento para la toma de decisiones, hasta denominó que tal vez no solo a mediano o corto plazo, sino hasta prospectiva, se adscribió este modelo en su interpretación algún enfoque de desarrollo y cómo ha sido utilizado este modelo que se generó con la interacción con políticas públicas a nivel macro, dado que es la escala que puede tener más afinidad este enfoque. Gracias. Bueno, el ejercicio de las vocaciones territoriales como desde el enfoque de redes se utiliza para el plan prospectivo 2050, Cali 2050, donde se perfilan los actores, se les pregunta a los actores si están de acuerdo con los otros actores en participar en una vocación territorial, se hace un mapeo desde el punto de vista de los recursos y las capacidades de los actores para que ellos también definan y participen en cuáles son las rutas de transformación de Cali. Entonces, claro, este ejercicio logró incluirse en un proceso de prospectivo que ya tiene otra metodología, como es el BIMAP, pues todo el tema de los actores, pero se incluyó mucho en el tema del índice de gobernabilidad, para definir si esos actores tenían compromiso o si tenían en últimas una cohesión o un compromiso con el territorio de Cali. Sí se logró hacer eso.
te contesto la otra pregunta. Uno podría desde el enfoque de redes hacer un análisis solamente cualitativo, es decir, describir al máximo los actores, pero es bueno abstraer en últimas cómo se conectan los actores para poder comenzar a discutir con otros actores si ellos están en verdad de acuerdo con ese grafo, con esa cuantificación. Y eso le permite hacer una revisión constante de los grafos e ir ajustando esa realidad de orden coyuntural. Perfecto, muy bien, creo. Preguntas interesantes y se va formando un excelente espacio de diálogo y debate. Tenemos el uso, le damos el uso de la voz a nuestro querido, al profesor Carlos Rojas, también de allá de Cali, Colombia, y pues te escuchamos con muchísima atención, estimado Carlos. Gracias, Alberto. ¿Me escucha bien? Sí, sí, te escuchamos. Ya, gracias. ¿Qué hubo, Raúl? Mi saludo cordial para ti, hombre. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, muy bien, y a los demás integrantes de la charla de hoy. Dos preguntas muy puntuales. Eh, aunque tú te ubicaste en las 4 vocaciones de Cali, a mí me gustaría preguntarte, en un ejercicio un poco más anterior, ¿cómo nos podríamos aproximar a la decisión de cuáles vocaciones? Eh, Me parece interesante porque siempre hay expectativas diversas en el territorio. De hecho, tú sabes que en Colombia, de esas ciudades, 12 ciudades que son distritos especiales, hay 16 vocaciones más o menos identificadas, de las cuales 4 son las que tiene Cali, pero por ejemplo hay otras que son portuarias, otras que son pesqueras, etcétera. Históricas, por ejemplo, Mompox es histórico, y hay otros municipios de Colombia que también quieren hacerlo, pero mi inquietud sería hacia ti desde el enfoque de redes, ¿cuál sería tu recomendación para hacer una mirada más exploratoria de a qué redes, perdón, a qué vocaciones, o cuáles vocaciones se podrían identificar como potenciales para este caso de ciudades que quieren cambiar de categoría? Y la segunda pregunta es, eh, ¿cada cuánto tú sugerirías aproximarse a las dinámicas de las redes en el territorio? Porque estas cambian por diferentes factores, entre otros, a veces los mismos gobiernos inciden un poco en esos cambios de vocaciones. Pero como tú lo has dicho claramente y estoy de acuerdo, pues las redes también tienen unas dinámicas propias en el territorio, digamos, con otras características que no obviamente pasan por los gobiernos. No sé si me explico las dos inquietudes. Y muy bien, pues muchas gracias por tu intervención. Bueno, muy bien. Entonces, comienzo por la 2 y voy para la primera. Primero, cuando se define el tema de redes de política pública, uno define, digamos que un transcurso del tiempo, ¿sí? En este caso se hizo el análisis desde el momento en que se define que Cali es distrito, 2018, antes hasta el 2017. Pero ¿cuál es la finalidad última del tema de redes? Es definir una metodología que permita hacer el acercamiento de los actores que participan en una vocación territorial con el gobierno de turno. Es decir, que exista un documento técnico, una discusión técnica de que hay unos actores que tienen la capacidad de incidir en las decisiones y en la implementación de políticas públicas. Entonces, yo recomiendo que este ejercicio de vocaciones territoriales, desde el enfoque de redes, sea como metodología en todo el ejercicio de los proyectos. Entonces, a la hora de que usted vaya a definir un proyecto y comience a priorizar proyectos, entonces comienza a hacer esa revisión de esos diferentes actores que participan con recursos y capacidades, y eso mejora la toma de decisiones. En el primer caso, profe, uno podría decir de que turismo hubiera perfectamente encajado en la vocación empresarial y hubiera sido aparte del tema empresarial y servicios. Pero las vocaciones territoriales también te definen a ti de que hay que reconocer la especialización de los territorios. Es decir, cada vez los territorios se especializan más. Pero no es el territorio en sí, sino que los actores utilizan el territorio para especializarse, para poder también definir su core. Y nunca van a dejar de conectarse con el territorio por las mismas lógicas y procesos racionales a la hora de tener la capacidad de negociar con el gobierno. Entonces, creería que más que definir la vocación territorial de orden histórico, según 16, 18, 20, hay que definir cuáles son las políticas públicas que articulan, transforman y consolidan actores en el territorio. Y eso ya permite
definir de manera rápida si esa vocación o esas vocaciones territoriales son el sello del territorio. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Eh, bueno, yo me voy a permitir, la verdad, hacer en este intercambio en este diálogo, estimado profesor Tabarquino, dos preguntas que van muy acorde con lo que te acaban de plantear, sobre todo teniendo en cuenta, pues obviamente uno desconoce el contexto y la historia, pues en particular de Cali. Pero me llama mucho la atención y te planteo la primera pregunta es, desde el punto de vista, bueno, institucional, ¿quién determina estas vocaciones, no? O cómo se determinan? Porque ahorita que te escuchaba y voy a traer a colación en la experiencia de lo que uno trabaja, que es el área metropolitana de Guadalajara. Coincido que a lo mejor también coincidimos en la parte cultural, educativa, en la parte turística, la cuestión del deporte. De hecho, Jalisco ya lleva más de, yo no sé si ya vayan para 20 años siendo el campeón nacional sobre las Olimpiadas Nacionales, semillero de deportistas. Pero junto, bueno, también es un centro comercial de turismo, desde, pues, explicado histórica y geográfica y culturalmente. Y recientemente, pues el área metropolitana de Guadalajara se le conoce como el Silicon Valley en esta idea de ciudades digitales o Smart City, como estas nuevas elementos, vocacionamientos territoriales. Mi pregunta tiene que ver con la primera, ese de cómo se determina, quién lo determina. Obviamente nada es estático, pero me gustaría saber en este momento en Cali cómo se llegó a ese vocacionamiento. Es decir, al final de cuentas, una decisión, una apuesta va a implicar una relación, una toma de decisión implica una relación de poder, ¿no? Y la segunda tiene que ver con la otra que precisamente a partir del caso de Guadalajara y lo poco que yo conozco de Cali, cuando tuve oportunidad de estar con ustedes en estos esquemas de gobernanza, obviamente que la práctica, aunque haya estas inquietudes, pues se crea una desarticulación, procesos inconexos, intermitentes, pero ahí la llevamos de alguna forma muy a la latinoamericana. Mi pregunta es, ¿qué planes o proyectos se tienen como estas cuestiones icónicas a partir de Cali? Porque también cuando uno ya en el área metropolitana de Guadalajara ya empieza a hablar ciertas áreas o ciertas temáticas en estos, digamos, grandes vocacionamientos, en temas de la cuestión urbana van apareciendo pues ya estos planes o proyectos o mega obras también de infraestructura que, que tarde o temprano, pues obviamente lo que van dando cuenta, pues de actores en una arena, en un espacio, que precisamente sus posiciones son relaciones de poder y no todos participan de manera cooperativa y de manera armoniosa, sino que precisamente tiene que ver con que si nos pudieras ahondar en esos aspectos de quién determina estos vocacionamientos, cómo se determinan y si hay estos planes o proyectos en cada uno de estos sectores que me llaman la atención, porque obviamente yo sé que también Cali fue sede de los Juegos Panamericanos, entonces eso implicó tener una infraestructura y sé que le están apostando también mucho a esto, ¿no? Te escucho. Bueno, con esas dos preguntas hay algo que yo creo que no profundicé en las conclusiones, que es importante decirlo, que indiferente del territorio que esté ubicado en Cali, en México, en Estados Unidos, debe haber una política pública clara de infraestructura. Es una política pública clara de infraestructura hace que los actores consoliden sus recursos y capacidades y que comiencen a cooperar y a hacer procesos de colaboración. Una política pública de educación que permita definir perfiles para el ejercicio de toda la empleabilidad y demanda desde el punto de vista del capital social, que hacen que los actores comiencen a tener una discusión diferente con el gobierno a la hora de priorizar los proyectos, los planes, los programas y las políticas públicas. Otra tercera política pública que tiene que estar clara en los territorios, dado por todo el tema de la revolución 4.0, todo el tema de la revolución tecnológica, tiene que ver con el tema digital. Ahorita se nos viene un tema de la inteligencia artificial, más que una instrumentalización, es cómo se puede generar desarrollos a partir de esos procesos para mejorar todo el tema de la red o las capacidades y recursos en una toma de decisiones de orden público.
Entonces, claro, cuando uno ve el tema de Guadalajara, todo el tema de México, habla todo el tema de Colombia, y entonces, claro, hay una definición rápida de los ODS, que hay una apuesta al 2030, que en últimas también eso incide en nuestros planes de desarrollo. Uno dice, entonces hubo incidencia de esos ODS a la hora de definir cuáles son las vocaciones territoriales de Cali. Hay una incidencia internacional, uno no puede decir eso, uno no puede dejar de señalar eso porque Juan Manuel Santos, cuando estuvo en su periodo de gobierno, en su segundo periodo de gobierno, incluyó a Colombia en todo el tema de la OCDE. Entonces nosotros pasamos a ser del club de la OCDE, entonces deberíamos reacomodar toda nuestra infraestructura, todos nuestros planes, programas de gobierno que apuntaran a los ODS. Es más, uno ve en los planes de gobierno de los diferentes departamentos y municipios de Colombia que incluyen una valoración desde los ODS, indicadores, metas relacionados con los ODS. Entonces, la primera conclusión sería que está muy permeado con el tema de los ODS. ¿Por qué se dio una relación de vocaciones territoriales? Por el tema de los ODS. Uno lo ve muy rápidamente. Turismo, cultura, deporte y empresarial y servicios. Porque si diríamos de que las vocaciones territoriales fueran más desde el punto de vista histórico y más desde el punto de vista de la condición del territorio, hubieran sido otras vocaciones, como por ejemplo el tema agroindustrial en Cali, como por ejemplo el tema de la capacidad histórica y cultural que tiene Cali. Por ejemplo, toda la incidencia que se dio en el tema de la transformación de la paz por los grupos armados aquí en Cali, donde se dio procesos de negociación. Entonces uno diría, una vocación tenía que apuntar hacia el tema de la paz o el tema de los derechos humanos, me estoy imaginando algo. Pero en última, la incidencia muy fuerte fueron los ODS. Eso hay que decirlo. Hay una incidencia muy fuerte por el tema de la OTE. Entonces, si uno dice, es que hay independencia ideológica y política, no. Si hay... ¿Listo? Te congelaste, profesor. Muy bien. Al final de tu cierre te congelaste. No sé si quisieras. Bueno, hay una incidencia muy fuerte de orden internacional. Okay, Hay que decirlo. O sea, en última, hay transferencia de políticas públicas a la hora de definir las vocaciones territoriales. ¿Sí? Puede ser Cali, Buenaventura, Tumaco, porque hay otros municipios en Colombia, otros de otras lógicas de territorios que ya son distritos. Por ejemplo, en Medellín tomaron la decisión de ser distrito de innovación. Bueno, claro, porque a ellos les conviene porque tienen una alta aprendizaje en el tema de innovación y tema digital. Pero Medellín, por ejemplo, podría haber sido también un distrito deportivo, porque ellos tienen una alta complejidad de escenarios deportivos que hacen que tengan un buen desempeño deportivo. Entonces, hay una incidencia muy desde el orden económico y muy desde la transferencia de políticas públicas. Perfecto, muy bien. Estaba revisando yo la parte del Facebook, no hay preguntas o comentarios. Los quienes están aquí en el grupo virtual, creo que se cumple el objetivo es muy excelente experiencia la de Cali. Yo creo que tendríamos, venga pues, en estos acercamientos con la Universidad del Valle, que es también miembro del EMET y de sus investigadores, pues seguir trabajando en esos aspectos que va mucho la atención, como bien decía el doctor Tabarquino, pues, estas son primeras aproximaciones de ir a recabar datos para después hacer lo que es políticas públicas comparadas o comparar los territorios. Entonces, en ese sentido, que yo creo que en lo personal y al reserva de lo que ustedes digan, nos llevamos más tarea para seguir repensando y contrastar los elementos comunes y divergentes que tienen las diferentes áreas, zonas o regiones metropolitanas. Profesor Tabarquino, ¿algo que quieras comentar o decir al respecto? No sin antes reiterar que si quedó algo en el tintero, pues pueden levantar la mano, pero veo que no. Me dice, ¿quieres hacer algún comentario, Héctor? Adelante. Lo de viva voz si quieres. Sí, una pregunta muy rápida antes de que se termine. ¿Qué métodos de aproximación cualitativa se realizó para medir esta densidad del grafo y las relaciones de los actores? Si bien fue muy somero, no alcancé a vislumbrar cómo fue esta identificación y después
cómo fue el proceso para poder hacer esta interpretación del modelo. Gracias, muy rápido, disculpe. Adelante. El enfoque que se utilizó fue el enfoque nominalista y realista, que lo plantea las redes. Entonces, por ejemplo, se cita un grupo de expertos que conocen la vocación territorial, la historia de cómo se consolida la vocación territorial, y ellos definen rápidamente los actores. Cuando definen rápidamente los actores, nosotros vamos donde los actores y le preguntamos a los actores, bueno, ¿están de acuerdo de que ustedes sean actores de esta vocación territorial? Ellos dicen sí o no, y de ahí comienza un diálogo, que ellos nos comiencen a ratificar si esos actores, esa lista de actores, de verdad son de la vocación territorial o si hace falta más actores. Entonces ellos nos comienzan a dar un primer y a consolidar el mapa de actores. Después de consolidar el mapa de actores, se comienza a preguntar y a cuestionar cuáles son los proyectos, planes o programas y o políticas públicas con los que ellos se ven identificados de acuerdo a la vocación territorial. Entonces comienzan a identificarse planes, programas y proyectos y o políticas públicas relacionadas directamente con la vocación territorial. Después de tener todo ese ejercicio, nos comenzamos a preguntar si ellos participan de manera directa en proyectos donde deban participar con otros actores, es decir, si ellos hacen colaboración, contacto, provisión, si les interesa temas de inversión. Y ya cuando tenemos esos datos, construimos la matriz o la relación de 0 y 1 y comenzamos a hacer los cálculos de cuál es la densidad, la cohesión, entendiendo que le hemos preguntado pues a los actores, hemos validado los proyectos, hemos definido cuáles son las relaciones y cuando ya llegamos a esa matriz, utilizamos el programa que es UCINE 6.0 y simulamos el grafo. Después de simular el grafo, sacamos unos indicadores estructurales que nos dicen cuál es la densidad, la cohesión, y eso volvemos y se lo presentamos a los actores. Le decimos a los actores, vean, miren, este es el proceso que nos dio frente a la realidad de la vocación territorial. Hay actores que dicen sí, están de acuerdo, pero hay actores que dicen no, que no están de acuerdo, y entonces eso hace que se vuelva a hacer la retroalimentación del ejercicio cualitativo y cuantitativo. Perfecto. Esto es lo bueno, digo, el formato de diálogo metropolitano es un tanto un poco más libre y acaban de llegar dos comentarios vía Facebook. Profesor, te los voy a leer para que trates de darles una respuesta. Lulú Marquina dice, llama la atención que el grupo de actores empresariales se encuentra ajeno al resto de las vocaciones de Cali. Es un un primer elemento para que le dé respuesta o reflexiones. El segundo es de Magdiel Gómez, un amigo también miembro del EMET, coordinador del mismo. El profesor, el doctor Gómez dice, existe una falla en la metodología. Los ODS carecen de una visión sur-sur para hacerlos funcionar en América Latina. ¿Qué comentarios tendrías al respecto, profesor? Bueno, primero, comienzo con los ODS. Los ODS son una propuesta de transferencia de política pública, pero quien toma la decisión de incorporar esos ODS en la planificación territorial son los gobiernos de turno. ¿Qué pasa con los ODS? Los ODS dan lineamientos de política pública, te dan lineamientos de política pública que usted de manera responsable tiene que medir y definir a partir del territorio, ¿sí? Porque si usted no logra definir eso a partir del territorio, entonces comienza a tener problemas de cómo implementar la política pública, ¿sí? Entonces los ODS tienen problemas metodológicos, sí, estoy de acuerdo desde el punto de vista como lineamiento, pero también hay que entender que hay una responsabilidad también del gerente público de cómo incorpora esos ODS a la planificación territorial. Y ahí sí tenemos autonomía, pues, en el tema de la toma de decisiones. La otra pregunta del tema empresarial, ¿sí? El tema empresarial está muy desconectado del ejercicio de gerencia pública. ¿Por qué está muy desconectado? Primero, ellos tienen otra lógica frente a la capacidad de siempre generar una relación de procesos de transformación tecnológica, de tener una demanda adecuada en el ejercicio de capital social, y a veces en el territorio se carece de ese capital social. Entonces es un sector empresarial
que de pronto no tiene todavía confianza en todo el ejercicio de lo público. Y entonces ve una relación desde un proceso de lo público, no como algo viable. Entonces se ve que ellos dominan, tienen sus gremios, hacen sus reuniones y lo que hacen es tomar una posición de presión frente al gobierno y frente a la cuestión de la política pública. Perfecto, muy bien. Bueno, que ya estoy revisando las redes, creo que son los últimos comentarios. Los miembros del grupo creo que ya agotaron sus intervenciones. No nos queda más que decirte, estimado profesor, algo que quieras comentar de manera de cierre, de conclusión o algo que haya quedado en el tintero, te escuchamos con muchísima atención. Bueno, ¿preguntas? ¿Puedo hablar o preguntas? Adelante. Ya se han agotado, no sé, algo que quieras comentar para ir Bueno, cerrando. agradecerles a todos los participantes que conectaron, al profe Arellano por la invitación y decirte que en últimas el ejercicio de las redes, desde el punto de vista metodológico, puede ser una buena forma de combinar lo cualitativo y lo cuantitativo. Es más adelante combinar temas de ecuaciones estructurales, volver a bases desde el punto de vista estadístico, porque también hay una riqueza muy cualitativa desde las redes que reconoce la importancia del actor desde el punto de vista histórico, antropológico, sociológico. Y claro que al último lo vuelve como un dato, pero para poder llegar a esa relación 0 y 1, usted tiene que haber justificado muy bien, de manera cualitativa, por qué es un actor, por qué se conecta, cómo se relaciona, y usted puede discutir eso en un ejercicio científico y más en el tema de las ciencias sociales. Excelentes recomendaciones, Sierra, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los asiduos asistentes u oyentes de los diferentes espacios que tenemos en el EMET son estudiantes de posgrado y en formación o jóvenes investigadores. Entonces, muy buena recomendación y cierre metodológico, doctor. Entonces, no me queda más que a nombre del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, en nombre del Colegio de Jalisco, que auspicia el laboratorio conjuntamente con la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo y el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, agradecerte y agradecerles parte de su tiempo y avisarles, invitarlos a la próxima sesión del Diálogo Metropolitano, que será por allá del 8 de febrero, si mal no recuerdo, con el doctor, con un invitado de la Universidad Federal Río Grande del Norte de Brasil. Entonces, hemos abierto creo que con un buen sabor de boca, entonces que sigan este intercambio y este diálogo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y también agradecerle a Bueno, Julio muy amable. Maras el apoyo técnico. Bueno, Hasta luego. gracias, muy amable, hasta luego.